Ya llegamos al último tema de lo que es la unidad número 3 de estructura de compuestos orgánicos. El último tema de esta unidad pues es el concepto o el fenómeno de isomería. Esto se presenta cuando yo tengo dos o más moléculas que su fórmula molecular o fórmula condensada es la misma, pero su estructura o su acomodo de los átomos son diferentes. Y si son diferentes, van a tener diferentes propiedades, tanto físicas como químicas. Para esto, bueno, pues vamos a tener 5 tipos de isómeros o 5 tipos de isomería. Tenemos lo que es la isomería de cadena, la que es de posición, la que es de grupo funcional, la que es geométrica y la que sería óptica. Y ahorita pues vamos a ir viendo en qué consiste cada uno. Ok, empecemos con lo que es los isómeros de cadena. Pues nos dicen que estos se manifiestan cuando dos o más sustancias, como dijimos, tienen misma fórmula condensada, es decir, misma cantidad de átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, etcétera. Pero aquí nos dice que los isómeros de cadena muestran diferentes ramificaciones. Vámonos con este ejemplo. El pentano, que es este compuesto de 5 carbonos, tiene esta fórmula molecular, carbono 5, hidrógeno 12. Pero a lo mejor uno de estos carbonos lo acomodo por acá, de forma que salga como si fuera una ramificación. Pues ya no se va a llamar pentano, ya se va a llamar 2-metilbutano. Y este van a tener, tan solo por ese acomodo del carbono, que ya salió como que un carbono de esta línea ya salió como una ramificación, ambas sustancias van a tener propiedades químicas muy diferentes. Sin embargo, un carbono de aquí lo puedo echar para acá abajo, de tal forma que se forma el 2,2 dimetilpropano. Si se fijan, estas tres estructuras contienen esta misma fórmula molecular. Se respeta 5 carbonos y 12 hidrógenos, pero el acomodo es diferente. A estos tres, más bien se puede decir que estos dos de aquí son isómeros de cadena del compuesto pentano. Por eso se dice que tienen misma fórmula molecular o fórmula condensada, pero tienen ramificaciones diferentes. Este, por así decirlo, no tiene ramificaciones, este tiene una y este de acá tiene, por así decirlo, dos. Entonces, esto es de lo que consiste en lo que son los isómeros de cadena. Pasemos ahora con lo que son los isómeros de posición. En estos, pues igual, es misma fórmula condensada, pero hay variación de la ubicación del grupo funcional. Y aquí hay un detalle, los isómeros de posición cambia la posición del grupo funcional, pero sigue siendo la misma función química. Vamos a verlo con estos dos ejemplos. El primer ejemplo, tenemos lo que es el compuesto llamado 1-butanol. En este caso, si observamos, la función química es el grupo alcohol. Y vemos que ese grupo OH está pegado al final de la cadena. Sin embargo, existe otro compuesto que va a contener esta misma fórmula molecular, pero se llama 2-butanol. Es decir, que el grupo funcional OH ya se ubicó en el segundo carbono, que es como lo tenemos aquí. Ya no está ubicado en la orilla, sino ya se posicionó dentro de la cadena como si fuera una ramificación. Entonces, pues sí, si se fijan, el nombre cambia y tan solo por haber cambiado esa posición del grupo funcional, ambos alcoholes van a tener diferentes propiedades. Si se fijan, cambió la ubicación del grupo funcional, pero sigue siendo la misma función química. Vamos con el otro ejemplo, que es este de acá,
que esta es su fórmula molecular, 5 carbonos, 10 hidrógenos y un oxígeno. El primer compuesto, pues se llama 2-pentanona. En este caso, pues la función química, tengo un carbono con doble enlace oxígeno y está en medio de la cadena, por así decirlo, pertenece al grupo cetona. Su isómero, la 3-pentanona, si se fijan, cambió la ubicación del grupo funcional, ya no se encuentra en el carbono 2, sino ya se posicionó en el carbono número 3. Es por eso que igual cambia la ubicación del grupo funcional, pero sigue siendo la misma función química. Ambos son grupos, pertenecen al grupo cetona, pero solamente cambió la posición de dicho grupo funcional. Esto es lo que consiste en los isómeros de posición. Vámonos con lo que son los isómeros funcionales. Son compuestos que van a tener la misma fórmula condensada, pero la función química son diferentes. Ahí sí, los isómeros de funcionales o la isomería por grupo funcional tienen misma fórmula condensada, pero son funciones químicas diferentes. Tenemos aquí el primer ejemplo. Tenemos lo que es la propanona, que saben, bueno, que identificamos, tenemos el grupo funcional cetona, pero su isómero es el propanal, es decir, es un aldehído. Acá de este lado en la orilla tenemos el grupo funcional aldehído, carbono, doble enlace con oxígeno y un enlace con hidrógeno, está ubicado en una orilla, es un aldehído. Ambos contienen la misma cantidad de átomos, pero ya cambió el grupo funcional. Es por eso que son isómeros funcionales. Este es una acetona, este es un aldehído. En el otro ejemplo, fórmula molecular con 4 carbonos, 10 hidrógenos y un oxígeno. Tenemos lo que sería el 2-butanol, que en este caso el grupo funcional sería el grupo alcohol. Sin embargo, su isómero de tipo funcional le corresponde al dietil-éter. Si se fijan, bueno, hasta su mismo nombre nos indica es un éter, porque tengo el oxígeno en medio de 2 carbonos dentro de la misma cadena. Ambos contienen esta misma cantidad de átomos, pero son grupos funcionales diferentes. Este es alcohol, este es un éter. Es por eso que son isómeros de tipo funcional. La otra isomería, que es la isomería geométrica, esta es muy característica de lo que son los alquenos. De hecho, esta se observa muy comúnmente cuando están lo que son dobles enlaces. Nos dice que consisten en 2 radicales iguales unidos a cada carbono que sostiene la insaturación, es decir, que sostienen el doble enlace. Si están del mismo lado, se le conoce como isómero cis, o si está del lado diferente, se le conoce como isómero trans. Vamos a ver este primer ejemplo de aquí. Tenemos lo que es el cis 2-buteno y tenemos el trans 2-buteno. Si se fijan, tenemos los 2 carbonos que detienen el doble enlace. Y si se fijan, tenemos la misma cantidad, 2 hidrógenos, 2 grupos metil, que son los CH3. Si observamos en este primero, es cis porque se encuentran del mismo lado, tanto los hidrógenos como los carbonos. Pero se le conoce como isómero trans cuando en vez de encontrarse del mismo lado, se encuentran del lado opuestos. De este otro lado tenemos lo que son otros ejemplos de isómeros geométricos. De hecho, también ese tipo de isomería, les digo, es más característica de los alquenos, pero ya si nos metemos más en lo que es química orgánica, también se presentan en compuestos cíclicos.
Si vemos, recordemos que cada vértice es un carbono, tenemos aquí un ciclo de 5 carbonos, de este lado también tenemos ese mismo ciclo. Si se fijan, es isómero cis, porque estos grupos CH3 se encuentran del mismo lado, como en este caso anterior. Pero es isómero trans si se encuentran del lado opuesto. Este es el tipo de isomería geométrica. Si yo tengo mis grupos funcionales iguales en el mismo lado, es isómero cis. Y si los tengo del lado, así del lado contrario, sería isómero trans. Y ya por último, pues tenemos lo que es la isomería de tipo óptica o isómeros ópticos. Ok, para esta, bueno, tenemos lo que es un átomo de carbono, al cual se le conoce como carbono quiral. ¿Por qué se le conoce como carbono quiral? Porque sus 4 grupos funcionales o sus 4 enlaces están ocupados por átomos diferentes. Es por eso que se le conoce como quiral. Cuando sus 4 enlaces están acomodados grupos funcionales o átomos diferentes. Aquí nos dice que el isómero óptico es considerar esta estructura como si se estuviera reflejando en un espejo, de manera que no es superponible una a la otra. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo con este ejemplo. Tenemos lo que es este carbono, que si observamos sus 4 grupos funcionales son diferentes. Hagamos de cuenta que esta línea de aquí es como si fuera un espejo, se vería de esta forma. Si se fijan, pues, si yo lo doblo como si fuera un espejo, pues coinciden exactamente igual. Pero si yo esta la quiero colocar así como superponer arriba de esta, pues no van a coincidir. Es por eso que se dice que no es superponible una a la otra. Es su imagen espejo, pero no es superponible. Si yo quiero recortar este para ponerlo encima de acá, no van a coincidir. Y tenemos lo que es este otro ejemplo de acá. Bueno, acá sí se nota que es un poquito más la simulación del espejo. Si este es mi compuesto original, su espejo sería este. Pero si yo esto lo quiero colocar encima de esta imagen, no van a coincidir los átomos. Entonces es por eso que no es superponible y serían isómeros ópticos. Eso es lo que consiste la isomería óptica. Pues hasta aquí sería todo de por mi parte en cuanto a lo que es la unidad número 3 de estructura de compuestos orgánicos. Espero que esto les sirva y les sea de ayuda para que puedan trabajar lo que son sus ejercicios. Y nos vemos en otro próximo video que muy probablemente van a ser ya los de nomenclatura de compuestos orgánicos. Y muchísimas gracias por su atención.